Nos encontramos en el día 50 de la contingencia por el COVID-19 y paralelamente al problema de salud pública está el problema económico. Las medidas de confinamiento han provocado en el mundo y en nuestro país un frenón económico que tendrá serias repercusiones. Sobre este problema existe un fuerte debate y es conveniente revisar las tres principales posiciones al respecto y el escenario a corto plazo en nuestro país. La primera postura privilegia lo económico. Existe una posición que considera que será más perjudicial la inactividad económica que el mismo coronavirus. Es decir, morirán algunos miles de personas, pero será mucho mayor el daño para quienes pierden su sustento, empleo o cierren miles de empresas. Esta posición no ha ganado suficiente terreno por dos razones. La primera, prácticamente ningún político o partido la ha asumido y eso ha provocado que no haya ganado terreno. La segunda razón es que el privilegiar el tema económico y dejar en segundo término la salud y el bienestar de las personas aparece como una posición frívola y materialista. La segunda postura es la del gobierno federal. La posición del gobierno federal considera que la situación es una crisis transitoria, que será superada por la fortaleza de los mexicanos. Reflexiona que la crisis es consecuencia de las políticas neoliberales y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador actuará diferente, protegiendo a los sectores más vulnerables. Las acciones del gobierno son mantener los programas sociales, combatir la corrupción, reducir el gasto público, no aumentar la deuda pública, no incrementar los impuestos, no aumentar el precio de combustibles, la baja de las tasas de interés, continuar con las obras de infraestructura de su gobierno y la entrada en vigor del TEMEC. Posteriormente, se anunciaron medidas para apoyar a las empresas por parte del IMSS, Infonavit y se otorgarían créditos a la palabra por 25,000 pesos. También apoyarán y reconocerán a las empresas solidarias que mantengan sus fuentes de empleo. La tercera postura cuestiona al gobierno federal. La tercera posición se refiere a los cuestionamientos a las medidas del gobierno federal que provienen principalmente de políticos de oposición y economistas. En general, consideran que sus medidas no resuelven la crisis económica que estamos atravesando y que podrían llevarnos a una crisis más profunda. En términos generales, explican que el gobierno debería de implementar medidas contracíclicas que se refieren a un mayor gasto público para impulsar el crecimiento, apoyar a las empresas para que mantengan los empleos, reorientar el gasto y posponer obras de infraestructura que no tienen rentabilidad como en la refinería de Dos Bocas y asegurar un ingreso temporal para las personas que pierden su empleo. Algunos políticos de izquierda también han hablado de la deuda pública como una medida temporal. ¿Cuál es el escenario a corto plazo? Los pronósticos apuntan a que la crisis de este 2020 será de gran magnitud como la que se vivió en 1932. Además, una de sus principales características es que afectará las fuentes de empleo. Contemplando lo anterior, tendríamos que considerar las medidas económicas del gobierno federal como insuficientes por las siguientes razones. El presidente López Obrador ha venido desdeñando el crecimiento negativo de la economía mexicana desde el año pasado y en consecuencia no ha tomado las medidas contundentes para revertir la situación. Ante la crisis económica, el presidente no pudo construir un acuerdo con los empresarios para mitigar la situación. 3. La medida de mantener los programas sociales es positiva, pero termina siendo insuficiente en las actuales circunstancias. 4. La austeridad en la administración pública federal será contraproducente y los recursos aplicados en proyectos como la refinería Dos Bocas estarán desperdiciados ante la crisis económica.
Las siguientes semanas serán las más complicadas por el COVID-19 y también para miles de empresas en nuestro país. El desafío económico para el presidente López Obrador es de enormes magnitudes, pero tendrá que ser responsable ante los mexicanos. Por lo que a nosotros respecta, hoy más que nunca nos corresponde ser solidarios con los más vulnerables por esta situación. Muchas gracias.